Su puesto en la cancha es el de base. Es el que empieza la jugada. Es el que distribuye la pelota. Campeón olímpico en Atenas, subcampeón del mundo en Indianápolis. Aprovechó su paso por el equipo de la Universidad de Temple en Estados Unidos para estudiar y convertirse en licenciado en Historia. Y justamente la historia dice que fue el primer argentino en jugar en la NBA. Pepe Sánchez, un hombre de la generación dorada. Es raro porque hablamos con otros jugadores y hablamos en canchas de básquet, en lugares que eran más indicativos del lugar donde crecieron. Y en este lugar estamos en tu casa. ¿Cuánto hace que volviste a Bahía? Y ya hace 2 años casi. Sí, 1 año y 8 meses. ¿Cuánto tiempo viviste afuera del tiempo que comparado con los años que tenés? ¿La mitad de la vida? Poco menos de la mitad, sí. Pero poco. Prácticamente de la mitad, sí. Sí. ¿Y qué lugares, en qué ciudades viviste? Bueno, empecé acá en Roca, General Roca, volví un año a Bahía y después viví en Filadelfia, Atlanta, Atenas, en Grecia, San Francisco, Detroit, Alicante, Málaga, Barcelona, Madrid. Pues sabés que Carlitos Delfino me dijo, mi lugar en el mundo es Santa Fe. Y Manu, digamos, supongo que si, no lo dijo exactamente con esas palabras, pero está claro que si tuviera un lugar para elegir, diría Bahía. ¿Vos también? Sí, sin duda. Sí. ¿Por eso volviste? Sí, es mi lugar en el mundo tan simplemente porque es donde están mis afectos. O sea, no hay palabras que agregarle, no es una cuestión de infraestructura o de clima o de lo que sea. Acá me crié, tuve una muy linda infancia y es el lugar donde yo me siento cómodo. Así que por suerte mi mujer también es de acá de Bahía, lo cual hace todo mucho más fácil y no me imagino viviendo en otro lado. ¿Cómo te fue de fácil o de difícil dedicarte al básquetbol? ¿Cómo eran tus padres en ese sentido? No, mi papá muy del deporte. Constantemente, toda mi vida... ¿Tuviste una escuela traumática o No, la pasaste bien? No, bien. Tuve una infancia muy linda. En la escuela era de 7 para que no me impida jugar al básquet. Pícaro Sánchez, podríamos decir. Sánchez se prueba para 2. ¡Doble! Desafió su marca y resolvió bien. Nunca me importó ni más ni menos que la escuela me deje jugar al básquet. Cuando entré a la universidad, descubrí un mundo nuevo de alguna manera. Hablamos de la universidad en Temple. Sí. Como te digo, hasta ese momento el estudio era sacarme 7 para que no me moleste para jugar al básquet. Mi mundo era el básquet. ¿Y quién te reclutó para ir para ahí? Yo empiezo a ver partidos en ESPN de un básquet universitario y bueno, tenía 15, 16 años. Digo, yo quiero jugar ahí, decía yo. No sé si puedo, no creo que pueda, pero lo voy a intentar. Llegado el momento, mandé un video por intermedio de Jorge Severini, que era una persona que está allá en Filadelfia, se lo pasa a John Chaney, un entrenador mítico allá en Filadelfia, y me llaman por teléfono un día, en inglés, que habló mi mamá, que es profesora de inglés, yo no entendía, no. Y me decían que si quería ir a jugar a Filadelfia. Imagínate, yo tenía 16, 17 años. Y bueno, lo hablé con mis padres, ellos lo único que querían es que siga estudiando. De alguna manera, si era acá en Estados Unidos, donde sea, que siga estudiando
y que intente hacer una carrera universitaria porque si lo del básquet no iba tan bien, bueno, Claro. había que tener un plan B, ¿no? Así que con 18, 19 años caí en Filadelfia, era el único blanco del equipo, que no es poca cosa porque no sabes el idioma, en una mega ciudad, porque Filadelfia es una ciudad muy grande. Importante. ¿Y no sentiste una segregación al revés? O sea, ¿hiciste reuniones con los compañeros, te preguntaron? Imagínate, mi inglés era tan básico como... no, mucho más básico de lo que yo pensaba que era. Yo pensaba que sabía, cuando llegué no sabía absolutamente nada. De hecho, iba a un restaurante y decía... Me preguntaban qué querés comer y yo miraba alrededor y decía eso, ¿no? Y cuando aprendí comí pollo durante 3 meses. El primer día que llego, yo venía de un torneo en Puerto Rico, me queda una semana entre ir a Filadelfia o volver a Argentina y me fui a Cancún. Digo, bueno, tengo una semana, tenía ahí un dinero en el bolsillo, me fui a Cancún. Aparecí a la semana, todo bronceado, tenía pelo largo, rubio, y imagínate, 13 afroamericanos rodeándome, diciendo quién es este blanquito que viene acá. Lo primero que hacen es me llevan a la habitación, que era mi habitación, me encierran los 12, 13 o 15, no sé cuántos eran los muchachos. Todos estudiantes. Todos mis compañeros del equipo. Sí, digo, estudiante, compañero de equipo, sí, pero estudiante de la universidad. Sí, pero el equipo, o sea, 2 metros 10, 2 metros. Y me dice uno, ¿tenés algún problema con la gente de color? Imagínate, yo no sabía dónde enterrarme porque ¿cómo les explicaba que no? O sea, yo obviamente decía no, pero le digo, ¿cómo les puedo explicar de que no? Bueno, después resultó que era una broma, obviamente, me estaban testeando. Y Mark Jackson, que terminó siendo un muy buen jugador en la NBA después, y todavía tenemos amistad, mono de 2 metros 8, me agarra y me dice, vamos a la cancha. 5 contra 5, empezamos a jugar. 2 horas después me agarró, me llevó a la cafetería al lado y me dijo, qué tranquilo que hablamos el mismo idioma. El del básquet. Que era el idioma del básquet. Y a partir de ese momento nunca volví a tener ninguna duda, ningún problema, Me adoptaron como uno más. Nos separaba, nos diferenciaba el color de piel, pero éramos absolutamente uno. Vos sabés que a mí me pasó hace mucho, o sea, en el año 65. Yo me acuerdo de estar en la facultad caminando por el pasillo de Exactas en la ciudad universitaria, en la UBA, y bajaba corriendo porque se jugaba al ping-pong. Entonces entre una clase y la otra, y yo lo recuerdo como si fuera hoy, yo me sentía muy feliz de estar en ese lugar. Yo sentía que ese era mi lugar. O sea, lo terminó siendo por muchos años, por toda la vida. O sea, a mí fue un momento muy particular, me dejó una huella que me acuerdo hoy perfectamente de estar bajando la escalera pensando y escuchando el ruido de las pelotitas de ping-pong de que se estaban jugando y que yo quería ir a jugar. A pesar de que venía de la clase e iba a tener otro... ¿A vos te marcó la universidad así también? Sí, sabes que mientras decías eso me venía a la mente, me acuerdo como si fuera el día de hoy, salir de una clase de filosofía de las religiones, era la clase, un profesor tremendo. Salir de ahí con ese mundo que me explotaba la cabeza, decir, pero ¿qué es esto, no? Dios existe, Dios no existe, el ser, ¿qué está pasando? Y salir de ahí e ir a entrenar. O sea, se conjugaban 2 cosas que era un sueño. O sea, estaba en el lugar donde quería estar, había cumplido mi sueño de jugar en una universidad americana, con un mundo nuevo que se me despertaba a nivel, desde el punto de vista intelectual, de desarrollo, de empezar a pensar, ¿no? Y intentar de entender las cosas, y a su vez poder jugar al básquet en el lugar donde quería jugar. Barnes no lo encuentran, Sánchez trata de buscarlo, no hay espacio, trata de insistir, encuentra el balón y consigue el doble. Minuto por jugar. Sánchez, por poco sí lanza el triple y tiene los 3 tiros. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Sabía lo que venía y lanzó un disparo que jamás hubiera entrado en el aro. Y observen, sin expresión alguna,
parco, bajo control, justo lo que le gusta precisamente a Cheney. Emboca el primero. Sánchez con el balón en sus manos. 15 segundos por jugar, perdiendo por un punto. Doble marca ante Brokenborough. Sánchez penetra, la pierde. Atrás a Brokenborough, 5 segundos. Tira incomodísimo. Falla. El balón le corresponde a Temple con 1 segundo por jugar. Cleave se le aferra como una sombra a Sánchez. Pepe bajo el aro. ¡Falta! 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 ¡Pepe a la línea! Empata el partido. Temple gana el partido en el último instante, cortesía de Pepe Sánchez. Felicitaciones, qué regalo de cumpleaños a su abuela Mimi. Allá en Bahía Blanca, observen la celebración. Temple vence al número 4 del país por 1 punto. Y el héroe indiscutible del partido fue Pepe Sánchez. Muchas veces, caminando desde el gimnasio hasta los dormitorios donde se dormía, tenía esa sensación, ¿no? Flotaba, decía, bueno, es un sueño, ¿no? Y no me volvieron a pasar muchas veces. Todo lo otro en mi carrera que se fue dando, incluso entrar a la NBA y cosas que nunca imaginé, se fueron dando de una forma más lógica. Mi carrera había tomado un rumbo, pero ese sueño de cumplir ese sueño de romper esa barrera de lo imposible que era jugar el básquet universitario, me marcó muchísimo. También aquellos jugadores norteamericanos que van a las universidades van porque casi no les queda otro remedio como trampolín a la NBA, pero la parte académica no les es tan representativa, o sea, les es representativa en la medida que resulta ser un trampolín. Y hay algunos que no terminan, van 1 año, 2 años, son pocos los que terminan ahora, antes terminaba un poco más. ¿A vos te interesaba terminar? Sí. O sea, haber tenido tu título te es relevante, te es representativo. Sí, el título en sí fue terminar. El título fue terminar, es decir, empecé algo y terminé algo. Pero yo me hubiera quedado muchos años más. 20 años. Sí, es que realmente no me importaba no cobrar dinero. O sea, yo me hubiera quedado 2 o 3 años más seguro. Me costó muchísimo dejar ese mundo. Estaba muy cómodo. Aparte cuando salí tenía 22 años. ¿Qué estudiaste? Estudié historia y hice un minor en filosofía que no terminé, pero ahí es donde también empecé a incursionar por esos lados. Y a mí me encantaba lo que estudiaba, me encantaba. Aparte, el sistema americano donde vos podés elegir tus propias clases, yo me armaba unos semestres donde iba tocando diferentes cosas, así que era muy divertido. Iba tocando temas que a mí me interesaban. Dame ejemplo. Y, por ejemplo, no sé, hacía antropología, sociología, historia de Latinoamérica, historia del arte y física, ¿no? Y el semestre siguiente siempre tenía que meter 2 o 3 materias de historia. No sé, estudiaba Europa medieval y después lo mezclaba con la guerra de Vietnam, con filosofía oriental y filosofía de las religiones. Y claro, la cabeza me explotaba. Y bueno, y tuve que hacer la carrera en inglés, que era complicado, ¿no? Pero tenía tantas ganas de hacerlo y en la universidad no. Realmente descubrí un mundo que no estaba para mí, ¿no? Qué raro que no me mencionaste la palabra biología. Es que viene después. Yo le meto duro con la filosofía y bueno, llegó un momento donde medio que encontré un poco de resistencia, encontré una pared, ¿no? Para ciertas cuestiones, ciertas preguntas, y ahí es donde me metí con el mundo de la ciencia, ¿no? Partiendo de la biología y de tratar de entender un poco, supongo que algo que todos queremos entender, ¿no? De dónde venimos,
un poco entender el sentido de todo, o tratar de entender el no sentido de las cosas. Y aprender a bancárselo. Y aprender a bancárselo, que fue durísimo. Yo pasé unos años bastante duros, entre los 26 y los 29, jugando, sobre todo los años que estuve en Málaga. Fueron años duros para mí porque justamente eso, llegar por ahí a un pico de cuestiones, de cuestionamientos existenciales, y después ir a jugar al básquet y decir, ir a entrenar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque estoy todo el día tratando de meter una pelota en un aro. Y literalmente veía la pelota y miraba el aro y digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Hasta que obviamente, por suerte, superé esa cuestión, esas cosas que te llevan un poco para ese camino, cuando te planteas demasiadas cosas. Y fue fantástico porque, bueno, obviamente, por eso sigo jugando al básquet, porque pude entender de que no importa tanto qué es lo que haces, sino la pasión con que lo haces, y creo que por eso hoy a los 34 años disfruto muchísimo más disfruto tanto jugando al básquet como disfrutaba cuando era chico. Yo con Pepe, jugué juntos desde los 13 años. Jugamos en contra desde los 6 y juntos desde los 12. Yo lo veía y actuaba de la misma manera. ¿Te la pasaba la pelota? Nos la pasábamos poco, la verdad, y él era el base, así que salía perdiendo siempre. Tan mal no le fue, o sea, evidentemente algo aprendió de mí. Que lo hubieras ido si se la dabas. Sí, o no, o por ahí él tenía que aprender. Y lo saqué bueno. ¿Tu primer contacto con esta generación dorada es cuándo? ¿2001 o 2000? El primer gran torneo nuestro es el de Australia, donde en sub-21, ahí ya está Fabri, está Manu, y ahí es donde como que empezamos a abrir los ojos hacia que, parecíamos que éramos bastante buenos, no tanto como después se dio, ¿no? De poder conseguir un oro olímpico, una final de un campeonato mundial, pero estuvimos a punto de entrar en la final de un campeonato de nuestra edad. Nos sorprendió a nosotros mismos. Argentinian coach, obviously, Lamas, is saying, look, Michikakin, he had it, now Lloyd loses it. Sanchez. Put in. Less than 10, in fact only 5 on the clock. Got to get a shot in right now. 3 seconds from 3. Oh! Great shot, Sanchez for 3. From outside. Oh yes. Ginobili. Juan Sanchez. En ningún momento nosotros pensábamos que íbamos a lograr las cosas que pensábamos. De hecho, muchas veces me han preguntado, cuando vamos a Indianápolis, sí, al Mundial, ¿pensaban llegar a la final? No, pensábamos ganar a Estados Unidos, en absoluto. Si alguno dice eso, yo por lo menos no me enteré nunca. Nosotros fuimos a competir, sí, ya íbamos a competir contra Estados Unidos, íbamos a jugar. No a sacarse foto con los norteamericanos. No. No eso, ni tampoco pensábamos que estábamos para ganarle a Estados Unidos, ni para llegar a una final contra Yugoslavia, que era un monstruo, contra Serbia. Y las cosas se fueron dando y como que se fueron apareciendo. No hubo un plan. No, nosotros no estábamos convencidos que íbamos a ser una potencia, sino que se fue dando. Y yo creo que también ese irse dando de a poco es lo que nos hizo más fuertes, ¿no? Y más creíbles en nosotros mismos. No teníamos un plan. Simplemente nos dejamos llevar por el talento que había y sobre todo por la unión de grupo y las ganas de ser lo mejor que podíamos ser. La clave del éxito de este equipo, ¿no? de esta generación de jugadores, fue la humildad de las estrellas del equipo y a su vez el entendimiento de los obreros o de los que generamos ese pegamento, como decís vos, ¿no? Empezando por Fabricio Berto, que es el que lo hacía en la pintura, y siguiendo por los que lo hacíamos desde el perímetro, como te digo, Alejandro y yo en la base,
Después los más obreros, ¿no? Los Gaby Fernández, Leo Gutiérrez, no me quiero olvidar de ninguno, pero el Colo viniendo de atrás, siendo jugadores muy específicos de rol, cumpliendo su rol a la perfección. O sea, se dio una arquitectura de la situación donde prácticamente te podría decir que llegamos a jugar un básquet sin fisuras, teníamos respuesta para todo. Entonces, a partir de ahí vienen los resultados, ¿no? Y obviamente el mérito de Rubén Mainiano, el entrenador que supo manejar muy bien los egos, ¿no? A veces veníamos, bueno, nos tocó primero al Colo y a mí, el Colo Volkovich y yo, de jugar en la NBA, volver siendo jugadores NBA, una sensación de, bueno, a ver, cómo vuelvo a encajar en el equipo. Años después empieza Manu, el Chapo, y cada uno que volvía con su ego, con su individualidad, y teníamos un mes y medio para limar todo eso y llegar todos al servicio del equipo. Nos tomaba tiempo, era un trabajo, no era tan fácil que hasta que no salíamos de Argentina no se apagaban esos egos y afloraba el espíritu del equipo. De hecho, históricamente los pretorneos nuestros eran desastrosos y realmente empezábamos a jugar bien en el torneo cuando limábamos todos esos egos, cada uno volvía a su lugar y actuábamos como equipo. Volviste a Bahía Blanca, pero aparte del proyecto de jugar, tenés otro proyecto que es el proyecto, porque jugar es finito y vas a poder jugar por una cuestión cronológica, no sé, poco tiempo más. En función de todo lo que ya... No te estoy retirando. No, está claro. Pero ya te retiraste vos solo, Está así claro, que... Está claro. Pero después empieza la otra etapa, que es la etapa en donde, bueno, ¿ahora qué hago? Esto antes, ¿para qué? Yo estoy por tirar una pelota en el aro, etcétera. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Y sobre todo aquellos que tuvieron secreciones de adrenalina muy poderosas. Empieza una gran complicación, que es empezar a entender el lugar en el mundo, que se corre de la pelota. ¿Y vos cómo te manejas con eso? ¿Cómo... Es un tema, de hecho lo hablo con mi papá bastante, es un tema que creo que le preocupa más a él que a mí, porque siempre, cada tanto lo sacamos el tema, ¿no? Y mucha incertidumbre. Yo estuve retirado un año, yo quise hacer esa prueba de correrme de la escena teniendo el colchón de poder volver. Fue un poco engañoso, porque al fin y al cabo no es de todo verdad. Y lo disfruté, pero volví. Yo creo que es muy difícil dejar esto. Yo juego al básquet desde los 5 años y pienso la vida desde el básquet, ¿no? O sea, todo mi mundo está hecho alrededor del básquet, que lo quiera o no. A pesar de que lo combatí, como te contaba antes, durante algunos años y después lo volví me amigué y lo volví a disfrutar más que nunca. No lo sé, incertidumbre, pero seguramente no va a ser fácil, porque por lo que vos decías, ¿no? Los picos de adrenalina y lo constante de los picos de adrenalina, ¿no? O sea, semana tras semana son arriba o abajo. Y en el caso nuestro, picos altísimos, ¿no? Como fue salir campeón olímpico, que no sé, ganar torneos que... Eran impensables. Cualquier otro aspecto de la vida no vamos a ser tan exitosos como fuimos en esto. Para mí ahí está el desafío, en ver cómo reajustarme al mundo. Quizá esto que estoy haciendo acá en Bahía, el hecho de generar un proyecto más allá de, como decís vos, de jugar, sino involucrarme en generar, ¿no? Lo que es un equipo de básquet para la ciudad, yo creo que muy adentro y de una forma egoísta es una forma mía también de empezar a hacerme la idea de que, bueno, que tengo que empezar a cambiar mi mundo y moverme hacia otros lugares, y creo que estoy tratando de hacer una transición lo más menos dolorosa posible, pero lo más suave posible, pero de alguna u otra manera siempre voy a estar ligado a esto, por más que haga otras cosas. Creo que es imposible. Gracias, Pepe. Un placer.